Capítulo 2. El relato de un náufrago. Mis últimos minutos a bordo del barco Lobo. Ya estábamos en el Golfo, me dijo uno de mis compañeros, cuando me levanté a almorzar. El 26 de febrero, el día anterior, había sentido un poco de temor por el tiempo del Golfo de México, pero el destructor, a pesar de que se movía un poco, se deslizaba con suavidad. Pensé con alegría que mis temores habían sido infundados y salí a cubierta. La silueta de la costa se había borrado, solo del mar verde y el cielo azul se extendían en torno a nosotros. Sin embargo, en la media cubierta del cabo Miguel Ortega estaba sentado, pálido y descanjado, luchando con el mareo. Eso había empezado desde antes, desde cuando todavía no había desaparecido las luces de móvil. Y durante las últimas 24 horas, el cabo Miguel Ortega no había podido mantenerse en pie, y a pesar de que no era un novato en el mar, Miguel Ortega había estado en correa de fragata almirante. Pedillo había viajado mucho y estaba familiarizado con el mar. Sin embargo, a pesar de que el Golfo estaba tranquilo, fue preciso ayudarlo a moverse para que pudiera estar. La guardia parecía un agonizante, no toleraba ninguna clase de alimentos, y sus compañeros de guardia lo sentábamos en la popa y en la media cubierta hasta cuanto recibía la orden de trasladarlo al dormitorio. Entonces se tendía boca abajo en su litera, con la cabeza hacia afuera, esperando la movitona. Creo que fue Ramón Herrera quien me dijo el 26 en la noche que la cosa se podría dura en el Caribe. De acuerdo con nuestros cálculos, saldríamos del Golfo de México después de medianoche. En mi puesto de guardia frente a la torre de los torpedos, yo pensaba con optimismo de nuestra llegada a Cartagena. La noche era clara, el cielo alto redondo estaba lleno de estrellas. Desde cuando ingresé en la marina me aficioné a identificar las estrellas. Esa noche me di gusto mientras el A.R.C. Caldas avanzaba serenamente hacia el Caribe. Creo que un viejo marinero que haya viajado por todo el mundo puede saber que el mar se encuentra por la manera de moverse. El barco, la experiencia en ese mar donde ya hice mis primeras armas en que estábamos en el Caribe. Miré el reloj, eran las 12:30 de la noche, las 12:31 de la madrugada del 27 de febrero. Aunque el buque no se hubiera movido tanto, yo hubiera sabido que estábamos en el Caribe, pero se movía. Yo, que nunca he sentido mareos, empecé a sentirme intranquilo. Sentí un extraño presentimiento y, sin saber por qué, me acordé entonces del cabo Miguel Ortega, que estaba allá abajo en su litera, echando el estómago por la boca. A las 6 de la mañana el destructor se movía como una cascarón. Luis estaba despierto, una litera debajo de la mía. Gordo me dijo: ¿todavía no te has mareado? Le dije que no, pero le manifesté mis temores. Gifo, que
Como he dicho, era un genio muy estudioso y un buen marino. Me hizo entonces una exposición de los motivos por los cuales no había el menor peligro de que el Caldas le ocurriera un accidente en el Caribe. Es un barco lobo, me dijo, y recordó que durante la guerra, en esas mismas aguas, el destructor colombiano había hundido un submarino alemán. Es un buque seguro, decía Luis Rengifo, y yo acostado en mi litera sin poder dormir a causa de los movimientos. Era cada vez más fuerte el babor y me imaginaba cómo era cada vez más fuerte el babor y yo me imaginaba cómo estaba el Caldas en medio de aquel tremendo oleaje. En ese momento me acordé del motín del Caribe y a pesar de que el tiempo no varió durante todo el día, la navegación era normal. Cuando prestaba la guardia, me puse a hacer proyectos para cuando llegara a Cartagena. Le escribiría a Mari, pensaba escribirle 2 veces por semana, pues nunca he sido perezoso para escribir. Desde cuando ingresé en la Marina le he escrito todas las semanas a mi familia de Bogotá, le he escrito a mis amigos del barrio Olaya cartas frecuentes y largas, de manera que le escribía a Mari. Pensé y saqué en horas la cuenta del tiempo que nos faltaba para llegar a Cartagena. Nos faltan exactamente 24 horas. Aquella era mi penúltima guardia. Ramón Herrera me ayudó a arrastrar el cabo Miguel Ortega hacia su litera. Estaba cada vez peor desde cuando salimos de Móvil 3 días antes. No había probado alimento, casi no podía hablar y tenía el rostro verde y descompuesto. Empieza el baile. El baile empezó a las 10 de la noche. Durante todo el día el Caldas se había movido, pero no tanto como en esa noche. El 27 de febrero, en que yo, desvelado en mi litera, pensaba con pavor en la gente que estaba de la guardia en cubierta. Yo sabía que ninguno de los marineros que estaba allí en sus literas había podido conciliar el sueño. Un poco antes de las 12 le dije a Luis Rengifo, mi vecino de abajo: ¿todavía no te has mareado como lo había supuesto? Luis Rengifo tampoco podía dormir, pero a pesar del movimiento del barco no había perdido el buen humor. Dijo: ya te dije que el día que yo me mareé, ese día se marea el mar. Era una frase que repetía con frecuencia, pero esa noche casi no tuvo tiempo de terminarla. He dicho que sentía inquietud, he dicho que sentía algo muy parecido al miedo, pero no me cabe la menor duda de lo que sentí a la medianoche del 27, cuando a través de los altoparlantes se dio una orden general: todo el personal parece del lado de babor. Yo sabía lo que significaba esta orden. El barco estaba escorando peligrosamente el estribor y se trataba de equilibrarlo con nuestro peso. Por primera vez en 2 años de navegación tuve un verdadero miedo del mar. El viento silbaba allá arriba, donde
El personal de cubierta había estar empapado y tiritando. Calma, Luis Rengifo se puso en pie y se fue en una de las tarifas de vapor que estaban desocupadas porque pertenecían de caminar, pero en ese instante me acordé de Miguel Ortega. No podía moverse. Cuando oyó la orden había tratado de levantarse, pero había caído nuevamente en su litera. Vencido por el mareo y el agotamiento, lo ayudé a incorporarse y lo coloqué en su litera de babor. Con la voz apagada me dijo que se sentía muy mal. Vamos a conseguir que no hagas la guardia, le dije. Puede parecer un mal chiste, pero si Miguel Ortega se hubiera quedado en su litera, ahora no estaría muerto. Sin haber dormido un minuto, a las 4 de la madrugada del 28 nos reunimos en popa. 6 de la guardia disponible, entre ellos Ramón Herrera, mi compañero de todos los días. El suboficial de guardia era Guillermo Rosso. Aquella fue mi última misión a bordo. Sabía que a las 2 de la tarde estaríamos en Cartagena. Pensaba dormir tan pronto como entregara la guardia para poder divertirme esa noche en tierra firme. Después de 8 meses de ausencia, a las 5:30 de la madrugada fui a pasar revista a los bajos fondos, acompañado por un rumete. A las 7 rebajamos los puestos del servicio efectivo para ayudar. A las 8 volvieron a revelarnos exactamente a esa hora. Entregué mi última guardia sin novedad, a pesar de que la brisa arreciaba y de que las olas cada vez más altas reventaban en el puente y bañaban la cubierta. En popa estaba Ramón Herrera. Allí estaba también como salvavidas de guardia Luis Rengifo, con los auriculares puestos en la media cubierta, recostado, agonizado con su eterno mareo. Estaba el cabo Miguel Ortega en ese lugar. Se sentía menos el movimiento. Conversé un momento con la marinero segundo Eduardo Castillo, almacenista, soltero, bogotano y muy reservado. No recuerdo de qué hablamos, solo sé que desde ese instante no volvimos a vernos hasta cuando se hundió en el mar. Pocas horas después, Ramón Herrera estaba recogiendo unos cartones para imposible descansar en los dormitorios. Las olas, cada vez más fuertes y altas, estallaban en la cubierta. Entre las neveras, las lavadoras y las estufas fuertemente aseguraban en la más fuertes y altas estaban en la cubierta. Entre las neveras, las lavadoras y las estufas fuertemente aseguradas en la popa. Ramón Herrera y yo nos acostamos bien ajustados para evitar que nos arrastrara una ola. Tendido boca arriba, yo
contemplaba el cielo, me sentía más tranquilo acostado, con la seguridad de que dentro de pocas horas sentiríamos en la bahía de Cartagena. No había tempestad, el día estaba perfectamente claro, la visibilidad era completa y el cielo estaba profundamente azul. Ahora ni siquiera me apretaban las botas, pues me las había cambiado por unos zapatos de caucho. Después de que entregué la guardia, un minuto de silencio. Luis Renfijo me preguntó. La hora eran las 11 y me día desde hacía una hora. El buque empezó a escorar, a inclinarse peligrosamente a estribor y a través de los peligrosamente a estribor. A través de los altavoces se repitió la orden de la noche anterior. Todo el personal ponerse al lado del babor. Ramón Herrera y yo no nos movimos porque estábamos de ese lado. Pensé en el cabo Miguel Ortega, a quien un momento antes había visto a estribor, pero casi en el mismo instante lo vi pasar, tambaleando su tumbo a babor, agonizado con su mareo. En ese instante el buque se inclinó pavorosamente. Se fue aguante la respiración. Una ola enorme reventó sobre nosotros y quedamos empapados como si acabáramos de salir del mar. Con mucha lentitud, trabajosamente, el destructor recobró su posición normal. En la guardia, Luis Renfijo estaba lívido, dijo nerviosamente. ¿Qué vaina era el buque? Ella está yendo y no quiere volver. La primera vez que veía nervioso a Luis Renfijo, cuanto a mí, Ramón Herrera, pensativo e eternamente mojado, permanecía silencioso. Hubo un instante de silencio total. Luego Ramón Herrera dijo: a la hora que manden cortar cabos para que la carga se vaya al agua, yo soy el primero en cortar. Eran las 11:50. Yo también pensaba que de un momento a otro ordenarían cortar las amarras de la carga, y es lo que se llaman zafarecho. Cortar las amarras de la carga, eso se llama zafarecho de aligeramiento. Radios, neveras y estufas habrían caído